¿Qué es lo que nos lleva de repente a replantearnos la forma de vivir? ¿Cuál fue ese detonante que me hizo pensar un día, vivir así no tiene sentido? Pero sobre todo, ¿cómo se puede comenzar un cambio cuando nadie a tu alrededor se cuestiona absolutamente nada y te empiezan a ver a vos como una loca? Estás escuchando Mi Camino Slow. Me llamo Aldana y en este podcast visual te comparto mis pasos hacia un estilo de vida cada vez más simple, natural y consciente, porque eso me permite avanzar en mis proyectos personales y laborales con calma y al mismo tiempo disfrutar de mi vida cotidiana en armonía con la naturaleza. Y si es la primera vez que estás aquí, te invito a caminar conmigo. Estamos en el episodio número 4 del podcast visual y hoy te invitamos a caminar con nosotros. Vamos a ir con Martín a dar un paseíto por las sierras y a tomar unos mates en un hermoso bosquecito. Así que hoy vengo a contarte mi historia. ¿Cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo fue que mi vida cambió tanto durante todo este tiempo? Aunque voy a hacer un extracto porque sería si no demasiado largo. Para empezar quiero contarte que vengo de una familia de clase media baja, de padres trabajadores todo el día a jornada completa. Soy hija única. Al principio de los tiempos fui más cuidada por mi abuela, justamente porque mis padres trabajaban todo el día y yo también fui a colegio de jornada completa. La verdad que tanto mi infancia como mi adolescencia fueron bastante abrumadoras. Era una niña muy tímida, no socializaba demasiado con las personas, así que fui el blanco perfecto para lo que era el maltrato en la escuela. Y en casa el escenario no era muy diferente porque esos problemas que surgen en una familia en la que se combinan los desafíos cotidianos, el trabajo excesivo, el estrés, los pocos recursos económicos, la falta de madurez emocional de los adultos y el alcohol puede llegar a ser una combinación bastante desafiante para una niña que viene creciendo en ese entorno, ¿no? En fin, la cosa es que un día como cualquier otro, cuando tenía unos 16 años, una escena cotidiana llamó poderosamente mi atención como nunca lo había hecho. Yo no sé qué habría pasado ese día, pero sé que me detuve por un momento a observar a mi papá sentado en la cabecera de la mesa con el control remoto en la mano, a mi mamá sentada a su derecha, teniendo la misma conversación de todas las noches. Lo que había pasado en su día de trabajo, las decisiones que había tomado el gobierno, lo que había sucedido en la telenovela de las 4 de la tarde y lo que habían hecho los vecinos. Eso era todo. Todo esto estaba rodeado siempre de una bruma de tensión en la que en cualquier momento, cualquier diferencia de pareceres podía generar una explosión. Y así transcurrían todos mis días. Y yo pensé, esto no tiene sentido. No tiene sentido que como seres humanos vengamos a este mundo simplemente para levantarnos, trabajar todo el día, criticar al otro, quejarnos, pagar las cuentas y acostarnos a dormir. Y repetir cada día hasta morirnos. O sea, esto realmente no tiene sentido. Pero a su vez veía que nadie se cuestionaba nada. Es más, yo ni siquiera era consciente de que esto era un cuestionamiento. Simplemente para mí era una idea que se había despertado en mi mente. Pero ante cualquier idea distinta que te sacara de lo normal, digamos, muchas veces la respuesta era la misma. La vida es así y haz lo mejor que puedas. Pero nunca ese lo mejor que puedas era cuestionar, sino adaptarse y seguir. Así que no me quedó otra que adaptarme y seguir.
muy disconforme, por cierto, y con esa sensación latente siempre dentro mío de que la vida tenía que pasar por otro lado. Pero bueno, un buen día, cuando tenía unos 20 y tantos de años, salgo con el diario bajo el brazo a buscar trabajo y consigo un puesto de cajera en un bazar que estaba a punto de abrir. Junto conmigo entra un grupo más o menos entre 10 y 12 chicos y todos teníamos alrededor de 20 años. Entre esos chicos estaba Martín, el que hoy es mi esposo. Así que nos hicimos amigos, luego muy amigos y unos meses después, en enero del 2001, nos pusimos de novio. En los meses siguientes tuvimos nuestros vaivenes. Seguíamos trabajando juntos, pero en un momento a mí me ascienden como encargada del local. Imagínate, doble horario de trabajo, empiezo a ser su jefa, se empieza a sumar el estrés de la responsabilidad por el nuevo puesto, por las largas jornadas laborales y la cosa se empieza a complicar un poco. No sé si te suena todo esto, pero de alguna forma estaba repitiendo la misma historia de mi familia. Aunque por suerte el alcohol no era una opción para mí. Las cosas se empezaron a poner un poco más difíciles y en general todo el ambiente laboral había cambiado. Esas cosas que suceden cuando después de unos meses están los que realmente quieren laburar y los que solamente quieren estar ahí para zafarla con el sueldo a fin de mes. Así que las cosas se ponen raras y Martín decide dejar el trabajo y enfocarse en terminar sus estudios para poder recibirse ese mismo año. Poco tiempo después también yo empiezo a tener una serie de desacuerdos con los dueños, así que surgen algunas presiones laborales y también termino mi relación con ellos. Bueno, hasta aquí nada, habría que conseguir otro trabajo para poder pagar el alquiler que había empezado a pagar ese año por un departamentito, por un monoambiente y las cuotas de la tarjeta de crédito de todos los muebles que había comprado para poder equipar ese espacio. Hete aquí que un mes después de todo esto, en noviembre del 2001, ambos sin trabajo, cuando solo llevamos 10 meses de novio, nos sorprende la noticia de que estábamos esperando un hijo. Al mes siguiente, diciembre del 2001, estalla una de las grandes crisis financieras que hubo en nuestro país, el famoso corralito. Y ahí estábamos nosotros, sin casa, sin trabajo, sin saber qué era lo que iba a suceder y esperando un hijo. Bueno, lo voy a hacer resumido. Nos acomodamos. Fueron tiempos durísimos, realmente, pero llega el nacimiento de Facu y a los pocos meses de vida, y dado que los tres no teníamos dónde vivir y ya veníamos dando vueltas hacia bastante de casa en casa, terminamos en una habitación en la casa de mis padres. A los pocos días se desata un episodio de violencia familiar, como tantos otros que habían pasado anteriormente, con la diferencia de que esta vez yo no estaba sola. Esto desencadena que yo llegue a conocer Al-Anon. Al-Anon es un grupo de ayuda para familiares de alcohólicos. Que yo entro a ese grupo, empiezo un intenso proceso de sanación personal. Un proceso en el que empiezo a revisar y a resignificar toda una vida de maltrato físico, mental y emocional, y empiezo una reconstrucción de mi ser. Sin saberlo, estaba empezando a recorrer ese camino que pulsaba en mi interior. Estaba comenzando a verle el sentido a la vida y a ver la vida con otros ojos. Empezaba a rascar la superficie
y a descubrir lo maravillosa persona que yo era y que nunca nadie me había dicho. Poco a poco me voy dando cuenta que yo venía de una familia, como muchas otras familias, que nunca había aprendido a cuestionarse nada de lo que hacía. Y aclaro que quejarse no es cuestionar y criticar al otro tampoco es cuestionar. Cuestionar es trabajar en uno mismo y en la parte de responsabilidad que tiene por lo que está creando. De alguna forma, todos esos patrones de pensamiento y de comportamiento se seguían repitiendo en mi vida, excepto por el maltrato, la falta de dinero, las responsabilidades, las largas horas de trabajo, la falta de comunicación y la falta de cuestionamiento comenzaron a hacer mella en mi relación con Martín. 6 años después de comenzar en Al-Anon, yo, mi forma de ver la vida, mis intereses, mis prioridades habían cambiado. Y habían cambiado tanto que ya no coincidían con las de Martín. Así que a comienzos del 2008, cuando Facu tenía 5 años y los 3 vivíamos en un departamentito alquilado en Capital, un departamento al que no le llegaba el sol. Esto es un dato curioso y ya te vas a enterar por qué. En nuestra relación de pareja realmente se crea un abismo que nos separa cada vez más hasta que llega a interrumpir nuestra convivencia. Pasamos varios meses distanciados. Fue un proceso muy doloroso para ambos, sobre todo al comienzo. Ambos crecimos en una sociedad en la que vamos aprendiendo por imitación a ponernos en un rol de víctimas y echar las culpas afuera, en lugar de trabajar en nuestro desarrollo personal y responsabilizarnos por nuestras decisiones. Porque cuando hacemos eso, las decisiones pueden cambiar. Y cuando las decisiones cambian, también cambian las consecuencias. Así que, como te dije en un episodio anterior, aquí aparece y cobra nuevamente sentido ese principio de aplica autorregulación y o acepta retroalimentación. La retroalimentación o consecuencia es lo que aparece cuando no sabemos autorregularnos. Y en este caso, la retroalimentación es la crisis. La crisis es esa maravillosa oportunidad que nos da la naturaleza para replantearnos las cosas. Y si realmente somos astutos, en lugar de rechazarlas, las abrazamos para nuestro propio crecimiento. Así que Martín hizo lo propio y comienza su propio proceso de autocuestionamiento y de trabajo personal. Así que él, su forma de ver la vida, sus prioridades y sus intereses comienzan a cambiar y poco a poco a coincidir con las mías. Así que las distancias empiezan a cortarse justo a tiempo para que él pueda acompañarme durante el proceso de enfermedad y muerte de mi mamá. Y luego de ese momento decidimos finalmente trabajar juntos en encontrar la forma de construir una vida alineada a todos esos cambios que necesitábamos. Porque ya sabíamos que necesitábamos esos cambios, pero todavía no sabíamos cómo lograrlos. Y nuestro primer paso para eso fue buscar un proyecto en común, algo más allá de las responsabilidades, algo que nos uniera y nos hiciera disfrutar y vivir con entusiasmo. Así nos sumergimos en el mundo de la permacultura, que nos dio justo lo que necesitábamos. Empezamos a descubrir un modo diferente de ver y de vivir la vida y un montón de herramientas para llevarlo a cabo. Por primera vez nos poníamos en el rol de creadores y hacedores conscientes de nuestro propio destino. No había nada que nos diera más fuerza que ubicarnos en ese lugar. Porque la permacultura
pone al hombre en un lugar completamente diferente. En lugar de ser una cosa que sirve para producir, consumir y hacer funcionar un sistema basado en la generación de dinero a costa de los recursos naturales que sustentan nuestra vida, que es lo que yo llamo la estupidez más grande de la que formamos parte sin darnos cuenta, pone al ser humano como un elemento completo y maravilloso que forma parte de la gran biodiversidad que conforma el ecosistema mayor. Pero a su vez nos conecta con el rol esencial para el que yo creo que estamos hechos. Como seres biológicos, como personas completas que somos, es de vital importancia hacer uso consciente de nuestros 4 recursos naturales. Fuimos dotados con mente, cuerpo, espíritu y emociones. Y hoy y siempre podemos elegir ponerlos al servicio de la restauración y la conservación del planeta y la maravillosa biodiversidad que habita en él y de la cual formamos parte. La permacultura nos enseña algo que hemos perdido, sobre todo viviendo en las ciudades, que es cómo habitar en armonía con la tierra y cómo satisfacer todas nuestras necesidades vitales al mismo tiempo que cuidamos, protegemos y preservamos los recursos naturales que sustentan nuestra vida y la vida de millones de otros seres. Y cuando protegemos y preservamos la vida de otros seres, se despiertan unas ganas inmensas de vivir, de levantarnos cada mañana, de disfrutar la vida con alegría, con salud, con bienestar. Y no solo eso, se despierta el sentido de propósito y la fuerza para influir e inspirar a otros a recorrer su propio camino. Este es el sentido que yo le encontré a mi vida. Esta es la respuesta a esa pregunta que me hice ese día en medio de esa bruma y de ese dolor que se percibía en el ambiente familiar. Y para ir cerrando, no puedo evitar emocionarme. Transitando el camino de la permacultura, que fue el nombre de nuestro primer proyecto, me topo con un mundo completamente nuevo. Y descubro conceptos como el minimalismo, la simplicidad voluntaria, el residuo cero y, por supuesto, el movimiento slow, el estilo de vida slow. Todo esto está relacionado entre sí. Todo tiene un objetivo, que es hacernos más conscientes y menos autómatas. Ayudarnos a despertar y a vivir de una forma más saludable, con mayor bienestar, con más calma, con más tranquilidad, alegría, aceptación, valoración y gratitud. Y cuando logramos reubicarnos, mientras cuestionamos nuestras creencias y empezamos a restaurar nuestro suelo interior, a trabajar en nuestro desarrollo personal y en nuestra mentalidad, cuando nuestro jardín empieza a florecer, le encontramos sentido a nuestra vida con lo que hacemos cada día. Y la vida, poco a poco, se transforma. Y así sucede que vivenciar ese estado de felicidad y plenitud interior, que algún día, en medio del dolor y la oscuridad, parecía imposible, recorriendo el camino adecuado, se vuelve inevitable. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en mi camino slow, un episodio más, y espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Te invito a dejarme un comentario si fue así y compartir este episodio con alguien a quien sientas que puede aportarle valor. Recordá también que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram Aldana Slow, donde comparto más mi vida cotidiana, y en mi canal de YouTube, donde aparte de subir estos episodios del podcast visual,
también vas a ir encontrando otros contenidos relacionados al estilo de vida slow. Y ahora sí, recuerda, ve con calma y saborea la vida, que en cada instante vive latente la oportunidad de un nuevo comienzo. Hasta un próximo episodio.